Hola, hoy vamos a revisar Job capítulo 13. Vamos a empezar leyendo. Yo lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente. Tú puedes seguirlo ahí en Reina Valera. Voy a ir diciendo cómo voy avanzando en los versículos para no perdernos. Pero creo que esta versión viene explicada bastante bien y podemos nosotros comprender un poco mejor eh, lo que trae Job durante este capítulo en su corazón. ¿Sale? De antecedente, en el capítulo 12, vemos cómo Job está reconociendo quién es Dios. Está reconociendo lo que es Dios. Que él reconoce que es todopoderoso, que hace y deshace de la nada si quiere, que pone y quita como Él quiere. Entonces reconoce el poderío de Dios, reconoce que Dios es todopoderoso. Eso en el capítulo 12. Y aquí ya viene un reclamo más bien para sus amigos. Pero vamos a irlo viendo. Job capítulo 13, versículo 1. Dice, miren, he visto todo esto con mis propios ojos y lo he escuchado con mis propios oídos y ahora comprendo. Está hablando de lo que dicen sus amigos. Versículo 2, tengo tanto conocimiento como ustedes, no son mejores que yo. Entonces aquí Job se da cuenta o simplemente sabe que sus amigos, los que han estado exhortándolo, o queriéndolo animar, o se da cuenta que no tienen nada de sabiduría o entendimiento, o más bien que no tienen más sabiduría o entendimiento que él. Y él dice, yo tengo tanto conocimiento como ustedes y no son mejores que yo, ¿no? Versículo 3. En cuanto a mí, hablaría directamente con el Todopoderoso. Quiero defender mi caso ante Dios mismo. ¿Qué está pasando acá? Job no está diciendo, oren por mí. Oigan amigos, ustedes vayan y porque a ustedes sí los escucha Dios, ¿no? Porque muchas veces eso hacemos. Vamos con el pastor, con un líder, con un amigo, con quien creemos que es más, que está más pegado a Dios, que ora más o que ora más bonito. Y entonces acudimos a estas personas y les decimos, ay, ora tú por mí, ¿no? Porque a veces hasta, a mí me han dicho, es que a ti sí te escucha Dios. Me da risa porque la verdad es que Dios nos escucha a todos. Y Job entiende eso, ¿no? Y dice, aquí está, de alguna forma está diciendo, yo voy a defender mi caso ante Dios mismo. No, no, no vayan ustedes, no necesito que vayan ustedes, no quiero que vayan ustedes. ¿Por qué? Porque Job se da cuenta que todo lo que han dicho sus amigos ha sido pura barbaridad, ¿no? Y ya vamos a ir viendo cómo lo confiesa aquí adelante. Ay, me dio comezón. Acá vamos al versículo 4. Dice, en cuanto a ustedes, me calumnian con mentiras. Como médicos son unos matasanos inútiles. Si tan solo se quedaran callados, es lo más sabio que podrían hacer. En Proverbios dice que el que es prudente, el que se calla aún es tomado por sabio. Y acá Job mismo dice, serías más sabio si te quedaras callado. Son como esos matasanos casi casi, ¿no? Esos médicos, no, no casi casi dice matasanos e inútiles, que no le atinan al diagnóstico, mucho menos a la cura, ¿no? Si no hay un buen diagnóstico, pues no va a haber cura. Entonces, le está diciendo eso a sus amigos. Ustedes calumnian con mentiras. Eh, ya se dio cuenta que los amigos, en lugar de animarlo, lo han hundido más.
han dicho una sarta de barbaridades que en lugar de animarlo lo han desanimado más, lo han hundido más. Y, y sabes que aquí quiero ir agregando aprendizaje y enseñanza, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros, o cuántas veces nosotros, eh, hemos ido por un consejo para buscar respuesta rápida, ¿no? Entonces, y, y muchas veces porque no queremos esperar la respuesta, creemos que se va a tardar, entonces necesitamos que alguien nos diga rápido. Mucha gente recurre por eso al tarot y a la lectura de las cartas, de la mano, del café, del iris, de cuanta cosa se nos ocurra. Lo conocemos, lo sabemos todos. Porque somos impacientes, queremos una respuesta rápida, pronta. eh, y porque además sabemos que ir con Dios representa esperar, que ir con Dios representa eh, un sí, un no, un espérate, que ir con Dios sobre todo representa un compromiso. ¿Compromiso a qué? Pues a estarlo buscando, a, a conocer su pensamiento, que tenga que pasar tiempo para eso, eh, que tenemos que acostumbrarnos a su presencia y saber escuchar su voz para recibir, saber cuál es su voz y qué nos está diciendo, porque muchas veces representa eh, empezar a dejar cosas que no estamos haciendo bien y no queremos asumir esas responsabilidades, ¿no? O no vamos con Dios muchas veces por culpa también, sentimos culpa de que no lo hemos buscado y cómo ahorita lo voy a buscar en esta situación, qué va a decir, qué va a pensar, no me va a querer escuchar. O culpa de que estamos en pecado, que estamos mal y no queremos ir con Él, porque no queremos pedir perdón, no queremos cambiar nuestro estilo de vivir. Entonces, muchas veces no vamos con Dios. Entonces, ¿cuál es la razón que cada uno de nosotros tenemos para no ir con Dios? Yo dije varias, a lo mejor hay otras, pero acá Job lo que dice es, yo mismo voy a ir. Yo mismo me voy a acercar a Dios. No vayan ustedes, no intercedan, no es necesario, porque además se le han pasado diciendo unas barbaridades que no corresponden. Y muchas veces así cuando pedimos consejo a nuestros amigos, muchas veces con una buena intención nos quieren hablar y animar y empujar, porque en los capítulos anteriores ya vimos cómo Job se queja de haber nacido incluso, cómo Job dice, es mejor que hubiera, desde el vientre de mi madre incluso, yo no sé por qué fui concebido, o hubiera sido desbaratado, destruido, o no hubiera nacido. Y pues lo escuchan sus amigos, ¿no? Y le dicen, tú mismo animabas a otros, tú mismo exhortabas, exhórtate a ti mismo casi casi. Pero yo creo que todos hemos pasado por un tiempo de agonía y en esos tiempos es difícil mantener la cordura. Y esta historia de Job y este proceso y este tiempo y en lo que quiero yo tocar ahorita en este capítulo 13 que vemos hoy es, de acuerdo a lo que vemos con Job, pues muchas veces no necesitamos ninguna exhortación ni ánimo, y mucho menos si no viene de Dios. Entonces, ya les decía yo en el capítulo 14 cuando Elifaz viene y le dice a Job el tematita, ¿no? Eh, Veíamos como en su ciudad era considerada como una ciudad de sabiduría, entonces este amigo venía como con la onda de, "Ya, a mí que se me da la sabiduría, yo te voy a decir unas palabras", pero veíamos que no venía nada de Dios.
Y entonces yo les decía en ese momento, yo comentaba que si no tenemos nada de parte de Dios que hablar, mejor nos quedemos callados. Porque no sirve para levantar, no sirve para animar, sirve más bien para desanimar más que para cualquier otra cosa. Entonces es mejor quedarse callados. Y Job aquí les mete una buena reprimenda en el versículo 6. Escuchen los cargos que presento, presten atención a mis argumentos. ¿Acaso defienden a Dios con mentiras? Presentan argumentos engañosos en su nombre. Bueno, no, es pregunta. ¿Presentan argumentos engañosos en su nombre? ¿Mostrarán parcialidad en su testimonio a favor de él? ¿Serán los abogados defensores de Dios? ¿Qué ocurrirá cuando descubra lo que hacen? ¿Creen que puedan engañarlo tan fácilmente como lo hacen con la gente? 10. Si en secreto hacen inclinar los testimonios a su favor, ciertamente se meterán en problemas con él. 11. ¿No les da terror su majestad? ¿No los deja abrumados el temor que sienten por él? Versículo 12. Sus frases vacías valen tanto como las cenizas. Su defensa es tan frágil como una vasija de barro. Fíjense, tremenda reprimenda, tremendas palabras que le dice Job a sus amigos de ¿se creen ustedes abogados de Dios, no? Pero además abogados que vienen con argumentos de engaño. ¿Por qué? Job cono conocía muy bien a Dios. Recordaremos que en el, en el capítulo 1, cuando anda Satanás dando un rol por la tierra, rodeando la tierra, y que Dios le dice, ¿no has visto a Job, a mi hijo, que es de lo mejor, y cómo habla ahí que él ofrecía sacrificio, este, por sus hijos, por él, por su esposa, por toda su familia, estaba en constante comunión con Dios. Job conocía a Dios. Entonces, cuando vienen los amigos con estos argumentos, pues para Job no hay sentido y dice, son argumentos engañosos. Incluso está diciendo en el versículo 6, escuchen los cargos que presento, presten atención a mis argumentos. Dice, presento cargos en su contra. ¿Por qué? Porque están presentando argumentos engañosos en nombre de Dios. Dice en el versículo 7, ¿acaso defienden a Dios con mentiras? Y así les va diciendo en estos versículos cómo es que muchas veces hablamos de parte de Dios sin que venga de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuántas veces nos atrevemos a decir, delante de Dios te lo digo, Dios me dijo, te lo prometo, por Dios te lo juro? Aguas con esas cosas, porque no es cualquier cosa hablar en nombre de Dios. Si hablamos en nombre de Dios es porque estamos seguros o tenemos que estar muy seguros que Él nos habló. Y Él va a respaldar su palabra. Y si no, es mejor quedarnos callados. Es mejor decir, amigo, no tengo nada que decirte, pero estaré orando por ti, me permites orar por ti. Y también que nuestra oración no haya una recriminación y reprimenda, porque a veces se nos da también que en las oraciones aprovechamos para echar en cara cosas. Y esas oraciones yo creo que ni al techo suben, no pasan del techo. Entonces, aguas con esas cosas. Que nuestra oración, cuando no hay palabras para aconsejar y solo podamos orar, que nuestra oración sea, Dios, dale paz a mi amigo, a mi hermano, a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, a mi mamá, a mi papá, a mi primo.
trae paz y confianza y seguridad de que tú estás al tanto de todo lo que le está sucediendo y que tú vas a hacer tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, en el tiempo adecuado. Que aprenda a confiar y a esperar en ti. Tip, ¿no? De una oración sencilla, a lo mejor simple tú dirás, pero en la que estás depositando tu confianza en Dios, no en los hombres, no en ti, no estás haciendo ninguna reprimenda. Entonces, más vale así que decir cosas que no corresponden. ¿Sale? Entonces, dice en el versículo 12, sus frases vacías valen tanto como las cenizas. O sea, nada, ¿no? Su defensa es tan frágil como una vasija de barro. O sea, no hay argumentos de peso. Y Job lo sabe, porque cuando Dios habla, no, no hay argumento contra eso. No hay nada que pese más que la palabra de Dios, que cuando Dios habla, porque no hay nada que, se, que lo pueda confrontar. Versículo 13. Ahora quédense en silencio y déjenme en paz. Permítanme hablar y afrontaré las consecuencias. Job sabe que de lo que sea que salga de su boca habrá una consecuencia, buena o mala. Pero él dice, permítanme hablar y afrontaré las consecuencias. O sea, si digo una tontería, yo sabré las consecuencias que tendré que pagar. Si no digo tonterías igual, ¿por qué? Porque ya lo habían recriminado, o sea, ya le habían dicho, ¿cómo hablas? Por, de cuando Job se quejó de haber nacido. Entonces, y pues ya no quiere escucharlos. Dice, ¿saben qué? Quédense callados. Imagínate que a ti tú llegas a querer animar a alguien a consolar o aconsejar y te diga, ¿sabes qué? Mejor no digas nada, mejor cállate. Es como cuando los enfermos terminales, cáncer y otras enfermedades terminales, llegamos nosotros a decir, échale ganas, ándale, échale ganas, vas a ver que sí se puede, vas a salir de esta. Mi mamá que murió de cáncer, me decía, no sabes lo feo que siento cuando me dicen échale ganas. ¿Tú crees que no le echo ganas? Que vengan y me digan échale ganas es lo peor que te pueden decir cuando estás enfermo. De esto o de cualquier cosa, me decía. Y yo me quedé, porque no estamos en los zapatos de la otra persona y a veces es fácil decir, ándale, anímate. Mejor es prestar oído, llorar con la gente y decir, ¿sabes qué? No entiendo, porque no estoy pasando por eso, pero siento tu dolor y de alguna forma lo comparto. Y llora con la gente si quieres. Y abrázalos y escúchalos y ya. Versículo 14. ¿Por qué debería ponerme en peligro de muerte y tomar mi vida en mis manos? Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. Esto es lo que me salvará. No soy ningún impío. Si lo fuera, no podría estar delante de Él. O sea, Job sabe que anda bien delante de Dios, que algo está pasando, no sabe qué exactamente, pero sabe que Él no es impío, que no está mal, que no hay nada que lo condene ni nada y se declara inocente. Versículo 17. Bueno, no. Y aquí nosotros estamos seguros de poder ir delante de Dios sabiendo que no hay nada que nos condene. Ahora, ojo, acabo de decir hace un momento, muchas veces no vamos por culpa porque hemos estado pecando, quizá,
o por otra razón hay culpa y no queremos ir con Dios. Pero aguas, porque hay una línea bien delgada entre la culpa y el estar en pecado. Porque muchas veces ya nos arrepentimos, ya no estamos caminando en eso, pero sentimos culpa. Decimos, es que lo que hice no me lo va a perdonar Dios. Aguas, porque si ya pediste perdón, Dios te perdona y no más se acuerda de eso. Pero entonces tú no te quedes con culpa, ni dejes que nadie ni nada venga a decirte que eso que hiciste o que estuviste haciendo no ha sido perdonado, porque entonces vas a ser cautivo de ti mismo o del enemigo para no acercarte a Dios. Entonces, podrías estar siendo, podrías estar limpio, no ser impío, pero si caminas con culpa, no vas a avanzar. Entonces, quítate la culpa encima para que puedas avanzar, para que puedas acercarte a Dios. Dice en Gálatas, acércate pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar oportuno socorro. Entonces, acércate confiadamente. Es más, aquí, Job, en el primer capítulo, Satanás mismo, después de dar un rol por la tierra, se acercó a Dios. Y Dios le dijo, ¿has visto a Job? Satanás mismo. Y si él mismo va y visita a Dios, o fue en este momento a acercarse a Dios, podemos nosotros acercarnos. Porque es lo que Dios quiere, que seamos sus hijos, que nos acerquemos confiadamente, que hablemos con Él, que expresemos lo que tenemos, lo que sentimos, que vayamos confiadamente, que no nos alejemos. Eso es lo que Dios espera y lo que Dios quiere. Entonces acércate. Y si sigues, si hay pecado, si no te has arrepentido, como sea, acércate, arrepiéntete, deja que Él te perdone, perdónate tú y continúa. ¿Sale? Entonces, versículo 17. Presten mucha atención a lo que voy a decir. Escúchenme hasta el final. He preparado mi defensa, seré declarado inocente, porque Él sabe que es inocente de cualquier pecado, porque constantemente Él ofrecía sacrificio a Dios por sus pecados y por el de todos los demás. 19. ¿Quién puede discutir conmigo sobre esto? Y si muestran que estoy equivocado, me quedaré callado y moriré. O sea, a las pruebas me remito. ¿Qué tal, Job? ¿Qué tal? A las pruebas me remito. Estoy bien, soy inocente. Si alguien tiene alguna objeción, va, presenten pruebas y vemos. Versículo 20. Y así deberíamos nosotros poder decir. 20. Oh Dios, empieza a hablar con Dios, concédeme estas dos cosas y entonces podré enfrentarme contigo. Quítame de encima tu mano dura y no me atemorices con tu temible presencia. Y no me atemorices con tu temible presencia. Job sabe que esto que ha venido viene de Dios. A lo mejor podemos decir nosotros, a ver Israel, espérate, no viene de Dios. Satanás armó todo este show. Eh, si leemos bien, viene de Dios. Desde el primer capítulo. Dios no hubiera dicho a Satanás, mira a mi hijo. Y Satanás dijo, pues porque le has dado todo, así es fácil amarte. Pero si le quitas todo, ¿qué le dijo Dios a Satanás? Ve, quítaselo todo.
Satanás está siguiendo órdenes de Dios. Y Job a estas alturas ya sabe. Y entonces por eso le dice a Dios, oh Dios, concédeme estas dos cosas y entonces podré enfrentarme contigo. Y eso de enfrentarme no es a pelear, sino a estar enfrente contigo. Quítame de encima tu mano dura y no me atemorices con tu temible presencia. O sea, sé que tu presencia es tan sublime, es tan impresionante, tan temible. Es como por ahí, en ese sentido. Pero también dice Job, sé que encima tengo tu mano dura, quítala para poder yo acercarme. 22. Ahora llámame y te responderé, o deja que te hable y contéstame tú. Dime, ¿qué he hecho mal? Muéstrame mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué me tratas como a tu enemigo?, le dice Job. ¿Atemorizarías a una hoja llevada por el viento? ¿Perseguirías a la paja seca? Escribes amargas acusaciones en mi contra y sacas a relucir todos los pecados de mi juventud. Pones mis pies en el cepo, examinas todos mis caminos y rastreas todas mis pisadas. Me consumo como madera que se pudre, como un abrigo carcomido por la polilla. Y sigue en el 14, pero ya lo vamos a ver después. Pero aquí Job no está haciendo ninguna reclamación a Dios, en el sentido de ¿por qué nací? ¿Por qué me dejas? Reconoce que Dios es dueño de todo. Ya veíamos al principio de esta charla, en el capítulo anterior, sabe que Dios es dueño y creador de todo y que hace donde no hay. Y entonces aquí Job le está diciendo, yo siento o percibo que Job está como en una actitud de no, no de reclamo, sino de genuinamente en su corazón pensando, siento que he sido rebelde y que si ha habido pecado, muéstramelo y que a lo mejor por eso tienes mano dura conmigo, Dios. Entonces muéstramelo para ponerme a cuentas y empezar a caminar. Fíjate qué diferente. Perdón, qué diferente, ¿no? Cuando a veces nosotros no sabemos, bueno, a veces nosotros sabemos en lo que estamos pecando y ni siquiera queremos ir con Dios a pedir perdón y ponernos a cuentas. Job sabía que no andaba mal, pero con todo y eso le dice, si he pecado, muéstramelo. Muéstrame mi rebelión, en qué he sido rebelde. Muestra mi pecado, en el versículo 23. En el 24 dice, ¿por qué te alejas de mí? ¿Por qué me tratas como a tu enemigo? Pero esto en el sentido de, el enemigo te hace daño y huye y se esconde. No me trates así, Dios, no te escondas de mí, muéstrame. Pero aquí lo importante no es que veamos esto precisamente de, ay Dios, me abandonas, eres como un enemigo y ya no quiero verte. No, aquí Job está diciendo, muéstrame. No, yo me acerco, acércate tú. Y nosotros sabemos que Dios nunca se aparta, nos apartamos nosotros.
Pero Job está diciendo, si hay algo que yo no conozco aún, muéstrame. Y es bien difícil hacer eso. Pero si te crees libre de pecado, pues ve con Dios aún o vayamos con Dios y digamos, Dios, ¿qué hay? ¿Hay algo? Muéstrame. Si hay rebelión, si hay pecado. Que muchas veces creemos que solo el pecado cuenta como mal. Pero aquí Job nos está mostrando, nos está diciendo que aún la rebelión nos puede separar de Dios. Aún la rebelión puede hacer que seamos enemigos de Dios. El rebelarnos contra quién? Nuestras autoridades, nuestros padres. Aguas, si estamos siendo rebeldes. Dice 26, escribes amargas acusaciones en mi contra y sacas a relucir todos los pecados de mi juventud. Pones mis pies en el cepo, examinas todos mis caminos y rastreas todas mis pisadas. Me consumo como madera que se pudre, como un abrigo carcomido por la polilla. Job está sintiendo que por dentro se está apolillando. La polilla que hace, come y te deja todo hueco por dentro, que por fuera está intacto, todo por dentro está. Y Job es lo que siente. Y muchas veces así nos sentimos, pero no nos acercamos con Dios para que nos diga qué hay dentro, qué gusanos hay dentro que nos están comiendo. Porque no queremos hacer un compromiso con Dios, de continuar en su presencia, de dejar las cosas que nos gustan, que no queremos dejar, de etc. de cosas. Pero aquí incluso podemos aprender que Dios nos da chance de poder expresar nuestros sentimientos con claridad, sin que haya reprimendas. O sea, puedes ser tú delante de Dios, como Job lo fue. Y puede haber 1000 preguntas, como Job las está haciendo. Y como está expresando su sentir. Entonces, ve con Dios, expresa tu sentir. No va a pasar nada. Hay quien dice, no, yo no me atrevo a hablarle a Dios así. No, por favor, ¿cómo crees? Jamás. No. ¿Por qué si podemos ir a expresarnos con algún amigo? En lo mal que nos sentimos, lo que pensamos, y muchas veces que recriminamos lo que Dios nos ha dado o no nos ha dado. Dios como sea ya sabe que piensas eso. ¿Por qué no puedes ir libremente con Él a decirle, esto pienso, así me siento? Esto creo de ti, yo pienso que tú estás haciendo esto o no estás haciendo. Dime, Dios, porfa. Ten misericordia y háblame, muéstrame. Podemos hacerlo, podemos expresarnos. A Dios le agrada. Yo lo he hecho muchas veces y Dios me ha consolado. Porque no voy recriminando y diciendo tú eres el culpable. Llego a su presencia diciendo me siento tan mal. Y yo siento que tú no me estás echando la mano. Es lo que yo siento. Así no son las cosas porque Dios está al pendiente de nosotros sin duda. Pero es lo que siento en ese momento de agonía y se lo expreso a Dios. Y Dios termina abrazándome y consolándome. Otras veces no. Y me cae el 20 de que solo estoy de dramático y no necesito ni que Dios me consuele ni que solo bajar el ánimo y listo.
Pero el consejo más grande que te puedo dar y la enseñanza más grande que viene de este capítulo ya para terminar es: busca a Dios, busca el consejo de Dios, expresa tus sentimientos con Dios. Siempre. ¿Sale? Que sea tu primera opción siempre, antes que cualquier otra cosa. ¿Sale? Te amo mucho, Dios te bendiga. Continuamos viendo Job, vamos a ver un chorro de cosas más y vamos a aprender mucho más. Te amo mucho, te mando un abrazo.